Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas que siguen la sintonía de Radio UNACH Frecuencia Universitaria. En esta ocasión, el Rincón de Sísifo se engalana nuevamente de traer a la mesa de discusión a uno de los pensadores más trascendentales que ha marcado época en la conformación de la cultura moderna. Nos referimos a Friedrich Nietzsche, que ya habíamos argumentado algunas cosas acerca de su producción científica, su producción literaria, su pensamiento y su obra en el programa anterior. Y bueno, en esta ocasión pues queríamos continuar con este debate que hemos iniciado aquí en la cabina. Para esto te doy la bienvenida, Francisco. Muy buenas tardes ahorita que estamos grabando. ¿Cómo andas? Pues acalorado, no sé, benditas vacaciones, estamos contentos, pero acalorado, pues ya viene la primavera y sobre todo pues muy contento porque la figura de Nietzsche realmente ha sido fascinante y lo digo incluso desde una perspectiva, pues yo diría un poquito no tan filial a su pensamiento, como yo les he comentado, no es ningún secreto que pues me formé en la filosofía kantiana, si eso puede significar algo. Me interesé mucho por el pensamiento de Kant cuando estudiaba la licenciatura, luego el posgrado, y pues he desarrollado algunas cosas sobre eso, pero bueno, obviamente un filósofo como Nietzsche se planta en las antípodas de este pensador ilustradísimo como Kant y los grandes valores, el individualismo, el sujeto, para, bueno, venir a demolerlo. Y en ese sentido me parece muy fascinante porque realmente, más allá de la retórica que puede tener Nietzsche, porque también eso lo vuelve un filósofo muy atractivo, que tiene unos grandes toques de cultura literaria, ¿no? Genialidad al fin de cuentas, ¿no? Ya ves que tenía su anécdota que contaba que se iba a dar sus paseos en las montañas de los Alpes suizos. Sí, claro. Porque había pensamientos que solo a 3,000 metros al nivel del mar podía uno tener. Bueno, preguntémosles a nuestros compañeros de los Altos de Chiapas si eso es cierto. A mí realmente subir una montaña me puede marear, pero bueno, Pero hombre... ¿estás de acuerdo que si te vas ahorita a Pijijiapan con 40 grados de calor, bueno, pues no te vas a aventar la genealogía de la moral, ¿o sí? Pues es más probable que tal vez un tratado estoico, ¿no? Okay. Yo creo, para ¿Cómo soportar exacto, eso? cómo soportar enfrentar esa adversidad, porque realmente es terrible ese calor. Sí, es complicado. Es complicado. Bueno, pero entonces lo pienso mucho que también es una figura que en el siglo XX ha sido muy relevante, sobre todo, ya lo decía yo casi hacia el final del programa, en la figura de filósofos como Gilles Deleuze, el propio Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Martin Heidegger, filósofos que a veces son asociados con este movimiento. Pues no me gusta usar esa etiqueta de posmodernidad y tal, porque no es todavía para mí, podría serlo tal vez, todavía es apenas un personaje conceptual, vamos a llamarlo así, todavía no es un concepto, ¿no? Del todo. Esto se lo debo yo a un profesor, una idea genial, ¿no? Esta idea de personaje conceptual, un profesor de Morelia, que así habla. Entonces, bueno, eso me gusta pensar que de pronto Nietzsche y esa compañía vendrían a ser parte de una pléyade de filósofos críticos de la modernidad que, bueno, van a estar justamente en contra de los principios, como por ejemplo de la idea de que la cultura de la modernidad, este racionalismo, etcétera, realmente representa un progreso, por ejemplo, ¿no? La misma idea de Nietzsche de plantear a filósofos como Sócrates o la figura de Jesucristo como seres decadentes, ¿no? Realmente, sí es una invitación a considerar que esos valores se han agotado en Occidente, ¿no? Y que es necesario trascenderlos. O sea, él mismo lo plantea en esos términos retóricos que a mí realmente pues no me agradan tanto, ¿no? Yo ahí sí, eso es lo difícil de Nietzsche, ¿no?
que si uno le quita un poquito esa retórica, perdona, es mi juicio personal, claro, hay gente que, bueno, es Heidegger, los ha pensado, yo soy una pulga frente a esos filósofos, ¿no? Gilles Deleuze, estos que he dicho, pero detrás de esa retórica, ¿no? Pues uno quiere el argumento que hay detrás, digo, como filósofo un poquito más clásico, y no hay a veces ese argumento, ¿no? Y sí lo encontramos, por ejemplo, en otras obras, como la genealogía de la moral, que es su obra más sistemática, y eso de pronto, digamos, es donde podríamos situarnos en un tratamiento un poquito más metodológico, más maduro, incluso del propio pensamiento nietzscheano, ¿no? Porque genealogía de la moral ya marca una ruptura incluso con las aspiraciones que tiene de revivir la tragedia con Wagner, ¿no? Que sabes que es un periodo importante de su vida, en el que conoce a Richard Wagner y a Cosima Liszt Wagner, que es su esposa, y bueno, establece una relación muy íntima en Leipzig y luego en Bayreuth, y bueno, después tiene un rompimiento. Justo en ese rompimiento, la genealogía de la moral viene a marcar ese desencanto del propio Nietzsche frente a esos valores según los cuales el propio la Gesamtkunstwerk, es decir, esta obra de arte total que proponía Wagner, que era la ópera, en fin, ¿no? Ahí está Tannhausen y todas estas cosas que podemos encontrar en la red. Entonces, podríamos ver ahí cómo Nietzsche pierde esa ideal de que las artes, ¿no? Todavía una idea, pues vamos a llamarlo idealista, de que los valores artísticos supremos podían vencer la decadencia trágica de Occidente. Se da cuenta de que no, y se pone a averiguar, pues, de dónde vienen o sea, no solo nos hace una especie de crítica, sino que eso es lo interesante, también nos da el diagnóstico, ¿no? Es como un médico, y eso es interesante de la filosofía de Nietzsche. Él se da cuenta que la vida está enferma de cultura racionalista occidental, y quiere encontrar el diagnóstico de por qué y de dónde viene eso, y utiliza un doble método, yo diría, que es el método de la genealogía, en la genealogía de la moral, y al mismo tiempo como un método que él va a llamar psicológico histórico, crítico, yo le llamo, ¿no? Él le llama solo psicológico histórico, y que tiene que ver con una especie de psicología de ese hombre que crea valores que atentan contra la vida. ¿De dónde nacen esas pulsiones que atentan contra sí mismo? Pues para platicar acerca del fondo de esta obra, que es muy interesante, Genealogía de la Moral, que también es una de mis favoritas, yo invitaría a nuestros radioescuchas a que podamos ir a una pausa para poder indagar quizás un poco sobre la web acerca de los datos de publicación y el lugar donde ésta se escribió, y regresamos ahora después de estos pequeños mensajes. Volvemos. El Rincón de Sísifo. Denuncia. Acércate a las comisiones de género de las unidades académicas o directamente a la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios. Ten la certeza de que contarás con la discreción y protección que necesitas. Nuestra labor es prevenir, investigar y sancionar a los responsables en caso de violencia de género, pero sobre todo, brindarte el apoyo que necesites para salvaguardar tu dignidad e integridad. Es importante que nos cuentes tu experiencia de la manera más detallada posible. Si cuentas con pruebas al respecto, es importante que las incluyas. De esta manera, podremos lograr una investigación más adecuada que nos permita sancionar al responsable y crear políticas de prevención y erradicación de la violencia. No vamos a tolerar ningún acto más de violencia de género, hostigamiento, acoso sexual o discriminación en nuestra máxima casa de estudios. Todas y todos somos parte del cambio. Dejemos huella. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. La Universidad Autónoma de Chiapas tiene presencia en las 15 regiones socioeconómicas y en más de 60 sedes virtuales para estudiar a distancia. Contamos con 42 licenciaturas presenciales y 8 a distancia. Descarga tu ficha en www.aspirantes.unach.mx del 22 de febrero al 18 de abril. Elige UNACH por la conciencia de la necesidad de servir. Radio UNACH. Frecuencia Universitaria. Pues una de las cosas que es innegable es que el pensamiento de Nietzsche es trascendental, aunque no se afilie uno a su forma de ver las cosas, y creo que
es un filósofo infravalorado, porque fíjate, Francisco, te quiero comentar que leí una novela que a mí me gustó mucho, que es escrita por Irving de Yalom, que es un psiquiatra estadounidense de raíces judías, que habla acerca de un periodo de la vida específico de Nietzsche en el que él comienza a sufrir una enfermedad que, digamos, sus biógrafos que han seguido a la pista de los últimos años de Nietzsche, pues han aprobado como canónica esta versión, que claro, en esta obra es ficticia, y que básicamente retrata estos años en los que Nietzsche conoce a Lou Andrea Salomé, esta gran filósofa por la que muchos pensadores perdieron la cabeza. También valdría la pena comentarlo, y pues es un dato anecdótico. Pero conoce también por medio de Lou Andrea Salomé a un psiquiatra que era muy cercano en ese entonces al padre del psicoanalismo, no quiero decir nombres, pero bueno, Joseph Breuer, que era un psiquiatra, pues decide que va a atender a Nietzsche, porque este hombre había comenzado a tener una serie de problemas que dificultaban la escritura de sus obras. Uno de esos era que él estaba perdiendo progresivamente la memoria y que tenía una especie de desasosiego, así lo retrataba Salomé. Pero uno de los argumentos que a mí me parecieron muy interesantes es que se acerca Salomé a Joseph Breuer, que era el doctor, y le dice: necesito que tú atiendas a mi amigo Nietzsche. Y él le dice: pues claro, pero dime qué es el padecimiento que él sufre. Y ella le comenta: bueno, es que es un hombre que tiene una sensación de que no pertenece a ningún lado, tiene una sensación de que siempre está en discordia con lo que dicen los demás, que no encaja en la sociedad y que últimamente pues yo lo veo bastante perdido en el tiempo y en el espacio. Pero le dice que la única condición por la que ella pediría que tratase a su amigo es que nunca supiese que está tratándole una enfermedad. Porque en el momento en el que él supiera que era sujeto de una relación de dominación, así fuese tan pequeña como la que se da en el marco de un médico con un paciente, Nietzsche daría por terminada esa relación. Y eso nos habla ya un poco de la personalidad que tenía este hombre, que no aceptaba de ninguna manera ningún síntoma de dominación, sea esta la del Estado, la de la Iglesia, la de la familia, o en este caso una relación profesional como la que yo venía diciendo, se puede gestar entre un enfermo y su médico, ¿no? Bueno, la historia es muy interesante. Al final, pues Nietzsche se hace muy amigo de Joseph Breuer, le cuenta toda la situación que él estaba viviendo. Una de las cosas también que son curiosas es que cuando lo diagnostica el médico, él se lee Genealogía de la Moral, el médico, para saber con quién trataba, y él le dice a Salomé: lo que pasa es que yo estoy tratando con uno de los hombres más cultos que ha pisado la tierra. Pues este tipo conoce más de la humanidad, de lo que tú, yo y 20 pensadores o médicos y el círculo de Viena mismo reunido podría explicar acerca del devenir de la humanidad. Pero yo te comento esto porque quisiera platicar sobre eso, sobre el sentimiento de aversión que tenía Nietzsche sobre cualquier tema, sobre cualquier presupuesto, sobre cualquier situación que pudiera significar dominación ante él. Y que creo que es una de las cosas que en Genealogía de la Moral queda muy claro, cuando él explica cómo es que llegamos a tildar las cosas de buenas, de malas, de puras, de impuras, quiénes nos dieron autoridad para decir que algo era bueno, que algo era malo, y cómo eso ha representado a lo largo del tiempo la dominación del hombre contra el hombre. Sí, habría que hacer algunas acotaciones sobre esto, porque ahí la filosofía de Nietzsche, yo diría, como que recorre un doble camino. Por un lado, un camino crítico respecto a los ideales ascéticos. En Genealogía de la Moral, incluso suele tener expresiones que ahora podríamos decir que son groseras, o que incluso pueden ser muy rudas, ¿no? Como por ejemplo, afirma cosas en el tercer tratado, en el que habla acerca del ideal ascético. ¿Por qué los hombres huyen del dinero, de los príncipes y de las mujeres? ¿No? Y dice, bueno, porque es en el parágrafo 8 de Genealogía de la Moral, tratado tercero, y dice, porque les fastidian las cosas ruidosas y que los esclavicen, ¿no? Hay como un ideal en la filosofía en el que lo mejor es ser casto, ¿no? Y pone, por ejemplo, varios ejemplos, ¿no? A ver, los grandes filósofos, Heráclito, Kant, Descartes, Schopenhauer,
Marco Aurelio. Todos fueron solteros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se alejan, ¿no? Y el ideal de la filosofía, ya lo vimos con Tales de Mileto, pues es el hombre individuo que pues, lo acusan de que es pobre y ahí le echan en cara que su saber no sirve para nada, pero entonces el orgullo de Tales es justamente que a él no le interesa el dinero, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, en ese caso, uno renuncia a una familia, renuncia a un compromiso, digamos, económico o lo que sea, porque es eso, implicaría como perder tu independencia, ¿no? En ese sentido, el ascetismo se ve como una especie de libertad, ¿no? Porque no te pueden quitar lo que tú no tienes. Tú no puedes sufrir por lo que tú no tienes, ¿no? Pues, oye, yo no voy a sufrir porque me quiten mi Porsche, porque pues ni tengo un Porsche, ¿no? O sea, pues, que me lo quiten, pues, no importa, ¿no? Entonces, si no deseo tener un Porsche, pues tampoco va a tener el sufrimiento de anhelarlo y de trabajar todos los días para temprano para tenerlo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo no me estoy esclavizando, ¿ves? Es como el ideal, digamos, del humanismo al que Nietzsche va a criticar. Y es cierto, este trato con el psiquiatra le hace ver a Nietzsche también la importancia para analizar nuestra propia subjetividad, la importancia que tienen más que las razones, las pulsiones, ¿no? Impulsos vitales que no podemos racionalizar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iría un poco esa idea, pero no me voy a meter, digamos, como en la teoría de las pulsiones de Nietzsche ni nada de eso, pero sí hay como una renuncia a la idea de que eso en realidad es libertad o es independencia, porque Nietzsche, justamente él mismo en su desarraigo, sí se siente un espíritu libre, ¿no? Él mismo sí es un espíritu libre, ¿no? Realmente sí lo fue. Muy pequeño, bueno, perdón, tiene 24 años, cuando se convierte en doctor en filología, que es esta disciplina del estudio de las letras clásicas, el griego, se convierte en doctor y muy rápido llega a una cátedra, ¿no? Sí. Cosa que ya hemos hablado sobre digamos, lo difícil y lo autoritario también y lo piramidal que es la academia alemana, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy sorprendente, pero justo por estas enfermedades que va teniendo, que son producto también dolores de cabeza, pérdida de memoria, neurastenia se le llamaba, porque la neurastenia es cuando tus nervios se aguadan, se ablandan, y entonces te desvaneces, ¿no? A diferencia de la histeria, en el que los nervios se ponen más contraídos, se tensan, ¿no? Aquí la neurastenia, los nervios se aflojan. Bueno, eran los términos de la época, y entonces Nietzsche tenía sus desfallecimientos, y digamos, esa enfermedad era producto de una especie como de tumor que le crecía detrás de un ojo, ¿no? Eso se sabe por la autopsia, ¿no? Pero que ese tumor, digamos, le creció, pues, no a lo largo del tiempo, que digamos, ¿no? Porque vive como 60 años Nietzsche, entonces no fue un tumor que creciera desmesuradamente, y eso le impedía el tratamiento, digamos, pérdida de memoria, además de que contrae sífilis en una guerra, ¿no? Le hacen una transfusión de sangre, contrae sífilis, y bueno, producto de la sífilis, sabemos que esa enfermedad venérea produce, también esa bacteria produce locura y unos desarreglos en el cerebro. Entonces, bueno, ahí tiene eso. Sí, es muy pasional su filosofía, pero él sí busca una independencia de espíritu que no está basada justamente en esos ideales. O sea, él renuncia a esos ideales. Y es bien interesante porque la propia vida de Nietzsche, su filosofía es muy vital, pero su propia vida es la vida de un hombre que lucha todo el tiempo contra sus padecimientos físicos y contra su enfermedad también. Y eso lo vuelve muy valioso porque es un espíritu muy grande que, a pesar de pues, las limitaciones y digamos esto, a veces yo no me quiero parar porque me duele un callo, ¿no? La vida no tiene sentido porque no tengo mi paleta de chocolate o lo que sea. No, pues Nietzsche es un hombre que se enfrenta a eso, se sobrepone a los máximos dolores de la vida, pero al mismo tiempo busca situarse por encima de los valores que a él le parecen realmente decadentes, ¿no? Entonces, sí, no es la clase de independencia que nos dé el ascetismo, ¿no? No es un espíritu libre tipo kantiano, en el que pues no estás comprometido a tener una familia, ¿no? Digamos, intereses, pues vamos a decirlo así, mundanos, ¿no? La vida de todo mundo, piensa en estos grandes sabios, pues no tienen familia, ¿no? Dedicados solo a la ciencia, metidos ahí nada más en el conocimiento y tal.
Y ahí pues Nietzsche dirá, bueno, sí, son grandes pensadores, grandes hombres, pero sus pulsiones vitales, pues qué onda, ¿no? O sea, imagínate, el propio Kant se enorgullecía de nunca haber eyaculado, por ejemplo, ¿no? Su castidad llegaba al máximo, pues claro, la crítica a la razón pura, gran libro y tal. Ya uno, pues sí diría, bueno, qué gran esfuerzo hizo este hombre contra sí mismo, ¿no? Pues para controlar ese impulso que es, pues digo, ya la primavera nos llama, entonces venga, ¿no? Y el hombre, él, no, se distancia, ejerce cierta crueldad sobre sí mismo, ¿no? Que eso al final de cuentas uno de los síntomas de la enfermedad que Nietzsche veía, ¿no? O sea, es antivital la cultura porque la cultura está basada en una represión sobre el cuerpo, sobre la vida, ¿no? Los impulsos vitales no son tan importantes como la razón o las ciencias o otras cosas, los grandes ideales. O sea, para Nietzsche el síntoma de la gran decadencia son los científicos que en lugar de vivir su vida, de tener una pasión vital y todo, se la viven encerrados en laboratorios, midiendo, creyendo que con eso saben algo, ¿no? Pues eso es decadente, esos son enfermos, porque odian la vida. Claro, te ven a ti que te la pasas viviendo tu vida, te tachan a ti de vago, de que tú eres un irracional, de que tú no vives la vida correcta. Y entonces ahí está ese desarraigo nietzscheano, ¿no? Porque los grandes valores de la vida, pues no son los grandes valores de la cultura. Entonces ahí está ese desgarramiento que el propio vive, porque él mismo era un hombre muy culto, ¿no? O sea, las referencias que están en su obra son infinitas a toda la cultura de Occidente, era un gran conocedor, así es. Pues muchas gracias, Francisco. Creo que hemos llegado a la parte final de este segundo programa al que hemos dedicado sobre el pensamiento de Nietzsche. Y bueno, queremos desearle también a nuestros radioescuchas que si están teniendo una semana vacacional, pues que tengan mucho cuidado, muchas precauciones y que en un momento del día, pues siempre recuerden darle una ojeada, una desempolvada a los libros, que pues también esto nos llena a pesar de estar lejos de la universidad, del trabajo, de cualquier lugar donde realicemos las actividades. Siempre es bueno recurrir a los libros. Y aquí estamos para eso, para llevarte a un viaje por el pensamiento de los grandes filósofos de la historia y para recordarte cada miércoles a las 7 de la tarde que la cultura está más viva que nunca. Pues muchas gracias, Francisco, gracias Juan Carlos en los controles y gracias a nuestra casa, la Universidad Autónoma de Chiapas, que nos permite seguir en contacto con ustedes reflexionando de estos temas que nos apasionan. Muchas gracias. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.